versículo 1 que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La frase ahora pues ninguna condenación hay. La simple declaración de ninguna condenación viene a aquellos que están en Cristo Jesús, ¿verdad? No es para todos. Tienes que haber aceptado a Cristo como tu Salvador para que no haya ninguna condenación. Ya que el Padre no condena a Jesús, tampoco Él condenará a aquellos que están en Él. Ellos no están para ser condenados y ellos no pueden ser condenados cuando estamos en Cristo Jesús. Esta hora, pues, de Pablo es importante. Dice que lo que él habla viene de un argumento lógico. Es como si Pablo hubiera comenzado esta frase: puedo probar lo que digo, ¿verdad? Como cambia nuestra actitud cuando nosotros estamos seguros porque tenemos pruebas de lo que estamos hablando. Y por eso dice Pablo aquí: ahora pues, estoy seguro de lo que le estoy hablando a ustedes en este día. Esto es lo que él prueba. Si somos uno en Jesús y Él es nuestra cabeza, nosotros no podemos ser condenados. Wow, qué poderoso está eso, ¿verdad? No puedes absorber a la cabeza y condenar la mano. No puedes ahogar al pie mientras la cabeza permanezca fuera del agua. Si nos unimos a Él y escuchamos el veredicto, no hay ninguna condenación. La frase en Cristo. Esta frase trata sobre que hay una unión espiritual entre Cristo y los creyentes, ¿verdad? Esto es expresado algunas veces como Cristo estando en ellos. Y aquí al estar ellos en Cristo, ¿verdad? Cristo está para los creyentes, en los creyentes por su espíritu, y los creyentes están en Cristo por fe. El veredicto no es menos condenación. Ese es el lugar en donde muchos de nosotros estamos, ¿verdad? Hemos sido transformados completamente. Cambiada a ninguna condenación. Mejorado. Ha sido transformada completamente. Quizás debiéramos de considerar el otro lado de la moneda. Si no estás en Cristo Jesús, entonces para ti hay condenación. Y Spurgeon dice esta frase: no es una tarea placentera que debamos hablar de este asunto, pero ¿quiénes somos nosotros para pedir tareas placenteras? Lo que Dios ha atestiguado en la Escritura es la suma y sustancia de lo que los siervos del Señor deben de testificar a las personas. Si no estás en Cristo Jesús, estás caminando en pos de la carne, no has escapado la condenación. Wow. Si no estás caminando con Jesús y estás caminando en la carne, no has escapado de la condenación. Ninguna condenación. Esa frase, este lugar de confianza y paz, viene después de la confusión y conflicto marcado en Romanos 7. Ahora Pablo ve a Jesús y él encuentra su permanencia en él, ¿verdad? Él encuentra su permanencia en él. Pero este capítulo es mucho más que la respuesta de Romanos 7. Une pensamientos desde el comienzo de este libro. Romanos 8 comienza, me encanta esta frase, Romanos 8 comienza con ninguna condenación, termina con ninguna separación y en el medio no hay derrota. Wow. Los que andan conforme a la carne
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas palabras no se encuentran en los manuscritos primitivos del libro de los Romanos. Leí en varios comentarios. Y estas no están de acuerdo con el flujo de contexto de Pablo. Quizás fueron añadidas por un escribiente, el cual lo colocó por error, o quizás pensó que podría ayudar a Pablo a traer estas palabras de Romanos 4, ¿verdad? Ya que es cierto que aquellos que están en Cristo no verían y no andarían consistentemente conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta no es una condición para su estatus de ninguna condenación. Su posición en Jesús es la razón de su posición de ninguna condenación. Si estamos en Cristo, no hay condenación. Eso es lo que Pablo repite vez tras vez. Nosotros recibimos esta gloriosa declaración desde la corte de Dios de ninguna condenación. No la recibimos debido a que no merezcamos la condenación. La recibimos porque Jesús llevó la condenación que merecíamos y nuestra identidad se encuentra en él. Ya que él no es condenado otra vez, tampoco nosotros. Y sigue diciéndonos que tenemos que estar caminando en Jesús para que podamos decir que no tenemos condenación. Romanos 8, 2 al 4 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta frase, la ley del pecado y la muerte, era una ley fuerte y aparentemente absoluta. Cada pecado que cometemos y cada cementerio que vemos lo comprueba. Que es que la muerte, el pecado trae muerte, ¿verdad? Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo es aún más fuerte. Wow. Nos da vida eterna. El pecado nos da muerte, pero Jesús nos da vida eterna. Y la ley del Espíritu nos librará de la ley del pecado y de la muerte. Somos hechos libres de la ley del pecado. A pesar de que él inevitablemente lo hace, el cristiano no tiene que pecar. Porque él ha sido libre del dominio del pecado. Somos libres de la ley de la muerte. La muerte ya no tiene poder permanente en contra del creyente. Pero qué difícil no sé, ¿verdad? Está rooted, nuestra carne está rooted, no sé cómo se dice en español, arraigada en el pecado. Y queremos hacer lo malo, ¿verdad? Pero tenemos que buscar de Jesús diariamente y luchar, y él nos dará la victoria. Romanos 8:1 nos dice que somos libres de la culpa del pecado. Romanos 8:2 nos dice que somos libres del poder del pecado. Pero tenemos que tomarlo para nosotros. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley puede hacer muchas cosas. Nos puede guiar, enseñarnos y decirnos el carácter de Dios.
Pero la ley no puede dar energía, poder a nuestra carne, ¿verdad? Nos puede dar el estándar, pero no puede darnos el poder para vivir agradando a Dios. La ley es débil para nosotros, debido a que somos débiles para ella. El sol no le puede dar luz a un ojo ciego, no porque sea impotente, sino simplemente por la incapacidad del sujeto de ver el brillo que cae sobre él. Por cuanto era débil por la carne, la ley es débil debido a que habla a nuestra carne, ¿verdad? Viene a hombres carnales y le habla como hombres carnales. Pero la obra del Espíritu nos transforma por la crucifixión del viejo hombre y imparte al nuevo hombre un principio más excelente que la carne, ¿verdad? Una vid no produce uvas por una enmienda de palamiento, ¿verdad? Estos son el fruto de la propia vida de la vid. Así que la conducta que se conforma al estándar de reino no se produce por ninguna demanda, ni siquiera por la de Dios, sino que es fruto de la naturaleza divina de Dios, el cual da como resultado de lo que Él ha hecho en Cristo y por Cristo. La ley no podía derrotar al pecado, solo podía detectar el pecado, ¿verdad? Solamente puede derrotar el pecado Jesús. Él lo hizo a través de su obra en la cruz. Y eso es lo que tenemos que recordar. Si tratamos de hacerlo en nuestra fuerza, vamos a fallar. Si tratamos de hacer las cosas sin contar con Jesús, vamos a fallar. Vamos a tomar un paso y vamos a tomar dos para atrás. Vamos a tomar un paso, dos para atrás y nunca vamos a avanzar. Pero cuando nos agarramos de la mano de Jesús y decimos, Señor, ayúdame a vencer, Él nos ayuda, ¿verdad? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A fin de poder derrotar el pecado, Jesús debía identificar a aquellos atados por el pecado, a venir en semejanza de carne de pecado. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo cuidadosamente eligió sus palabras aquí, indicando que Jesús no estaba en el pecado de la carne, pero que él se identificaba con la carne en su totalidad. No podemos decir que Jesús vino en la carne de pecado, ya que él no tenía pecado, ¿verdad? No podemos decir que Jesús vino en la semejanza de la carne, porque él en realidad era humano, y no solamente como un humano, pero sí podemos decir que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, porque a pesar de que él era humano, él no tenía pecado en sí mismo. Condenado al pecado en la carne. El pecado se condenó en la carne de Jesús cuando él cargó la condenación que nosotros merecíamos. Y ya que estamos en Cristo, entonces ya hemos tenido esa condenación, la cual vino y pasó sobre nosotros. No sé si están siguiendo, pero it's all about Jesus. Todo tiene que ver con Jesús. Jesús es el que nos libró. Jesús es el que nos da el poder para vencer el pecado. Aquí todo tiene que ver con Él. Para Él y por Él. Después vemos que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, debido a que Jesús cumplió la justicia de la ley, y ya que estamos en Cristo, entonces nosotros cumplimos la ley. La ley es cumplida en nosotros en cuanto a la obediencia,
Ya que la justicia de Jesús es destacada por nosotros, la ley es cumplida en nosotros cuanto al castigo, porque cualquier castigo demandado por la ley fue derramado sobre Jesús. Pablo no dice que nosotros cumplimos la justicia de la ley. Él dice cuidadosamente que la justicia de la ley es cumplida en nosotros. No es cumplida por nosotros, sino en nosotros. Puesto de una manera simple, Jesús es nuestro sustituto. No sé si entendemos eso. Jesús pagó nuestro pecado. Jesús fue tratado como un pecador para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos. En nosotros que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Las personas que disfrutan esto son aquellas que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Su vida está marcada por la obediencia al Espíritu Santo y no en la obediencia a la carne. Otra vez digo que qué difícil es caminar en el Espíritu. Yo siempre digo que tenemos el angelito aquí diciéndolo, obedece a Dios, y el otro diciendo, mira lo que te estás perdiendo. Y tenemos una lucha constante en nuestra vida. Pero qué bonito es cuando obedecemos y obtenemos la victoria, ¿verdad? Y eso requiere que nosotros tenemos que trabajar en eso. ¿Y cómo trabajamos? Buscando del Señor, leyendo su palabra, pasando tiempo con Él. Porque cuánto queremos herir a un amigo, ¿verdad? Y cuánto queremos herir al Señor. Si buscamos de Él, vamos a saber cuál es su voluntad para nuestras vidas y no vamos a querer andar en la carne, sino en el Espíritu. Andando en el Espíritu significa que el curso, la dirección, el progreso de la vida de uno es dirigida por el Espíritu Santo. Es un movimiento continuo y progresivo. Porque esto quiere decir que no nos vamos a levantar mañana y vamos a ser santos perfectos, ¿verdad? Sino que es cada día buscando de Jesús, pidiéndole al Espíritu que nos ayude a tomar decisiones correctas. Cada día vamos a luchar. Yo no sé aquí quién no ha luchado cada día con su carne, pero es algo diario, pero buscando del Espíritu todos los días. Cada día vamos obteniendo pequeñas victorias que nos van llevando hacia adelante, ¿verdad? Romanos 8, 5 al 8 dicen, porque los que son de la carne piensa en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerto, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Piensan en las cosas de la carne. Pablo nos da una manera fácil de saber si caminamos en el Espíritu o caminamos en la carne. A ver simplemente en qué cosas piensan nuestras mentes, ya sabemos en qué cosas estamos caminando, ¿verdad? La mente es el campo de batalla estratégico en donde la carne y el espíritu pelean. Otra vez esa ilustración de los diablitos aquí y el angelito aquí diciéndolo. ¿Quién ves? Es como un termómetro. Ve lo que tú estás pensando y vas a saber si está frío o caliente, ¿verdad? No debemos pensar que aquellos que piensan las cosas de la carne sean pecadores notorios. Podrían ser personas nobles las cuales tienen buenas intenciones, ¿verdad?
Pedro tenía una buena intención a decirle a Jesús que evitaría la cruz. Jesús le respondió a Pedro con estas palabras fuertes en Mateo 16:23. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tenía muy buenas intenciones, ¿verdad? Pero tenía que cumplirse el plan de Dios para que hoy podamos decir que somos libres en Cristo. Debemos, en cambio, guardarnos de una espiritualidad falsa para ver que Pablo está hablando de la carne hasta este punto como un instrumento de rebelión en contra de Dios. Pablo no está hablando de las necesidades normales físicas y emocionales de las que podemos pensar, ¿verdad? Solamente en la gratificación pecaminosa de esas necesidades. Los diseños de la carne son enemistad contra Dios. La carne batalla en contra de Dios, debido a que no quiere ser crucificado ni se quiere rendir al Señor Jesucristo. No quiere vivir. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han que crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En esta batalla para domar la carne, la ley no tiene poder. Pablo no dijo que la mente carnal está en enemistad con Dios. Él hizo un énfasis aún más fuerte. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Spurgeon otra vez dice, no es negro sino oscuridad. No está en enemistad, pero en sí mismo es enemistad. No está corrompida, es corrupción. No está rebelde, es rebelión. No es malo, es maldad en sí misma. El corazón, a pesar que es engañoso, es positivamente engañoso. Es maldad en concreto, pecado en esencia. Es la destilación, la quintasencia de todas las cosas que son viles. No tiene envidia en contra de Dios, es envidia. No es un enemigo, es una enemistad real. Wow. La frase no, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Podemos intentar hacer bien en la vida sin estar sujetos a la ley de Dios, ¿verdad? Uno se pone a mirar y a veces ve personas allá afuera que dicen qué buenos son, ¿verdad? Quieren ayudar a las personas, quieren hacer el bien, pero si no han aceptado a Jesús, no tienen la justificación, no tienen la salvación, ¿verdad? Tristemente. Podemos esperar poner a Dios en duda, ¿verdad? Hacia nosotros a través de hacer buenas obras, poniendo a Dios bajo una obligación para nosotros. Según la carne no pueden agradar a Dios, aun cuando la carne esté haciendo cosas religiosas, las cuales sean admiradas por los hombres. Yo veo esto en los testigos de Jehová, los mormones hacen muchas obras buenas, ¿verdad? Pero no proclaman a Jesús como su Rey y Salvador, que significa que no tienen la salvación. Romanos 8:7 dice que quizás ningún otro texto de la Escritura expresa de una forma más completa el horrendo estado de perdición del hombre en pos de la carne. Vamos a leerlo otra vez. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. So, claramente nos está diciendo aquí que hay dos caminos nada más. O estás con Dios o estás contra Dios. No hay un camino por el medio que uno dice,
puede agradar a Dios de esta manera, no. O estás con Dios o eres enemigo de Dios, dice la palabra claramente. Los versículos 9 a 11 dicen: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Wow, qué bonito. Mas nosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Tiene que morar el Espíritu de Dios en nosotros para que no vivamos según la carne. No hay otra avenida, otra manera de decir eso. O Jesús vive en ti o no vive en ti. Podemos hacer muchas obras buenas y eso, pero si Cristo no vive en ti, estás perdido. Muchas personas sinceras aún están bajo el ministerio de arrepentimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Su estado es prácticamente de la batalla de Romanos 7, en donde Cristo ni el Espíritu son mencionados. Pero únicamente un alma estimulada, pero sin liberar, en batalla bajo el deber y no en el sentido de una eterna aceptación de Cristo con el sello del Espíritu del Santo. Y esto lo dice el comentarista Nubo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Wow, qué palabras más fuertes y más claras. Déjame leer esa frase otra vez. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué significa esto? Que si eres un creyente, tú tienes el Espíritu Santo. Es algo erróneo dividir a los cristianos como llenos del Espíritu y los que no son llenos del Espíritu. Si una persona no está llena con el Espíritu Santo, entonces no son cristianos. Sin embargo, muchos sí fallan en vivir la vida cristiana en la plenitud constante del Espíritu, porque ellos no pueden estar constantemente siendo llenados con el Espíritu Santo, el cual Pablo manda en Efesios 5:18. Ellos no tienen experiencia de lo que Jesús habló cuando él describió los ríos de agua viva que brotan del creyente, ¿va? Y eso lo vemos en Juan 7:37 al 39. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu? Puedes hacerte estas preguntas. ¿Te ha llevado el Espíritu a Jesús? ¿El Espíritu ha puesto en ti el deseo de honrar a Jesús? ¿Te conduce el Espíritu a ser más como Jesús? ¿Está orando el Espíritu en tu corazón? Si te haces estas preguntas, vas a saber, es como un propio examen, ¿verdad?, de tu vida espiritual para ver por dónde andas. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya que Jesús vive en nosotros, el viejo hombre, que es nuestro cuerpo, está muerto. Pero el Espíritu vive y reina y vivirá su salvación aún por medio de nuestros cuerpos mortales por la resurrección. No solamente nosotros estamos en Cristo, que dice Romanos 8:1, pero Él también está en vosotros, ¿verdad?
Ya que Dios no puede morar en un hogar con pecado, el cuerpo, el viejo hombre, tuvo que morir cuando Jesús entró. ¿Cuál es nuestra obligación entonces? Nuestra deuda es hacia el espíritu, no hacia la carne. No tenemos ninguna deuda con nuestra carne, sino con Jesús, que murió en la cruz para que nosotros podamos vivir. Los versículos 2 y 13 dicen: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No vivimos sirviendo la carne, vivimos sirviendo al Espíritu. No puede estar más claro esos versículos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pablo nos recuerda constantemente que el vivir tras la carne termina en muerte. No hay otra alternativa. Si vives conforme a la carne, los resultados son muerte eterna, ¿verdad? Y necesitamos ser recordados porque muy seguido somos engañados a pesar que la carne nos ofrece vida. El enemigo es un especialista en travesar la palabra de Dios para hacernos creer que estamos bien. Y vimos eso desde el principio, cuando a Eva le dijo, no dice Dios, dijo mitad de la verdad, ¿verdad? No le dijo la otra mitad, que es que si comieres, de verdad moriréis. Y así hace con nosotros, nos dice medias verdades, nos pinta un cuadro tan bonito de que sí estamos haciendo bien, pero si no estamos viviendo acuerdo al Espíritu, estamos alimentando. Me recuerdo en un libro que el pastor Loyola escribió, que dice: ¿quién estás alimentando? ¿Al perro o a la paloma? Y eso te debe decir mucho. Si estás alimentando la carne, que lo representa el perro, vamos a morir. Si estamos alimentando la paloma, vamos a vivir. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Cuando hacemos morir las obras de la carne, forzamos a la carne pecaminosa a someterse al Espíritu. Debemos de hacerlo por el Espíritu. De otra manera nos haremos como los fariseos, orgullosos espiritualmente. Ellos pensaban que estaban bien. Ellos pensaban que eran los mejores. Pero ¿qué decía Jesús? Pablo nos dice que somos únicamente salvados por la obra del Espíritu, pero que también debemos de caminar por el Espíritu si queremos crecer e ir tras la santidad en el Señor, ¿verdad? No podemos hacer como algunos de los que se mencionan en Gálatas, quienes pensaban que ellos podían comenzar en el Espíritu y luego encontrar la perfección espiritual por la carne. Y eso se ve en Gálatas 3:3. Los versículos 14 y 15 nos dicen: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no os habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, ¿verdad? ¿Y quiénes son los únicos que pueden clamar Abba Padre, ¿verdad? Sus hijos.
Si no eres hijo de Dios, no puedes decir Abba Padre. Bueno, lo puedes decir, pero no va a tener ningún meaning, como es significado. Porque uno puede decir muchas cosas, pero si no es verdad, no tiene ningún significado. Y para poder decirle Abba Padre a Dios, tienes que aceptar a su Hijo como tu Salvador, ¿verdad? De acuerdo que los hijos de Dios deben ser guiados por el Espíritu de Dios. Sin embargo, no debemos de pensar que el ser guiado por el Espíritu es una condición previa a ser un hijo de Dios. En lugar de eso, nos volvemos hijos primeros y luego el Espíritu de Dios nos guía. Pablo no dijo, como muchos de los que van a la iglesia, estos son los hijos de Dios. Él no dijo, como muchos que leen la Biblia, estos son los hijos de Dios. Él no dijo, como muchos que son patrióticos americanos, estos son los hijos de Dios, ¿verdad? Como muchos que participan en la comunión, estos son los hijos de Dios. En este texto, la prueba para ver si eres hijo es la que una persona sea o no guiada por el Espíritu de Dios. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Somos guiados con dirección a través de la palabra. Este es el manual que tenemos que seguir. Somos guiados al acercarnos. Para poder saber cuál es la voluntad de Dios, tienes que pasar tiempo con él. Tienes que conocer su corazón. Tienes que leer su palabra, ¿verdad? Somos guiados por un gobierno de autoridad. No somos guiados para cooperar con el líder, ¿verdad? Somos guiados por el líder. Porque uno puede cooperar y, como siempre digo, ser el copiloto. Deja que Jesús sea el copiloto, pero no, él tiene que ser el piloto. No dice como muchos que son conducidos por el Espíritu de Dios. No, el diablo es alguien que conduce y cuando él entra en los hombres, él los conduce con violencia. Recuerden como todo el hato corrió violentamente hacia el barranco que daba al mar, ¿verdad? Cuando los espíritus entraron en los puercos, cuando Jesús los sacó fuera. El enemigo no quiere nada bueno para tu vida, sino destrucción, porque ahí es donde él tiene la victoria cuando él te destruye. Pero Dios nos lleva a la victoria. ¿A dónde nos conduce el Espíritu Santo? Nos lleva al arrepentimiento. Nos lleva a pensar poco en nosotros y mucho en Jesús. Nos lleva a la verdad. Nos lleva al amor. Nos lleva a la santidad. Nos lleva a ser útiles. Cuántas cosas, ¿verdad? Y si uno ve todas esas cosas, son cosas buenas. Porque el Señor nada más que hace cosas buenas, nada más que tiene planes buenos para nuestras vidas. La frase, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El vivir como un hijo de Dios significa que se tiene una relación íntima de gozo con Dios. No como la esclavitud y temor, los cuales son demostrados por la ley. Un hijo de Dios tiene una relación con Dios de una manera tan cercana que ellos pueden clamar Abba Padre. Qué bonito que cuando podamos decirle así, Abba Padre. Es fácil para nosotros poder clamar Abba Padre y ver a Jesús relacionándose con el Padre con esta confianza bienaventurada, ¿verdad? Pero podemos vernos a nosotros mismos como indignos para hacerlo. Sin embargo, recuerde que estamos en Cristo. Tenemos el privilegio de relacionarnos con el Padre
de la manera que Cristo lo hace. Somos hijos del gran Dios, ¿verdad? Romanos, el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En términos llanos, Pablo dice que aquellos que son hijos de Dios, nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, conocen su estatus debido a que el Espíritu Santo le testifica a nuestro espíritu que es así. Yo me he maravillado que cuando hemos visto ido a visitar personas que están entrando en Alzheimer's, se les olvida todo, pero cuando tú empiezas a orar o tú empiezas a cantar un corito, hay una conexión inmediata. Ellos de repente se conocen todos los coritos, de repente están orando y cambia todo. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios y han tenido una relación con Dios y el espíritu está conectado. No importa lo que esté pasando en el cuerpo, el espíritu siempre está conectado a Dios. Y eso pasa con los que somos hijos de Dios. No debemos de preguntarnos si en verdad somos cristianos o no. Los hijos de Dios saben quiénes son, ¿verdad? Otra vez vamos y nos examinamos nuestra vida, cuáles son nuestros pensamientos. ¿Queremos agradar a Dios o queremos agradar a nuestro pueblo? Y eso nos dice por dónde vamos, ¿verdad? La ley judía establecía que de la boca de 2 o 3 testigos todo debía de ser establecido, ¿verdad? Hay 2 testigos de nuestra salvación. Nuestro propio testimonio y el testimonio del Espíritu Santo. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El ser hijo de Dios significa que vamos a tener una herencia, ¿verdad? Lucas 18:18 dice, el hombre principal le preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar? Pero el hombre principal perdió de vista el punto, porque la herencia no es cuestión de hacer, es una cuestión de ser. El estar en la familia correcta. Si es que padecemos justamente con Él, debido a que estamos en Cristo, también somos llamados a compartir su padecimiento. Wow, muchos no nos gustan esto, ¿verdad? Nos gustan todos los beneficios buenos, ¿verdad? Nos gusta decir que somos herederos de todas las cosas que el Señor tiene para nosotros. Pero dice aquí que también somos llamados a compartir su padecimiento. Los hijos de Dios no están inmunes al sufrimiento. No todo es un jardín de rosas, ¿verdad? Es tan bonito y eso. Como dicen, la rosa tiene sus espinas, que si vas a caminar entre las matas vas a ser hincado a veces, ¿verdad? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De hecho, el compartir los padecimientos presentes es una condición de nuestra glorificación futura. En lo que a Dios concierne, todo es parte del mismo paquete de ser sus hijos. No importa cómo nuestra carne quiera tener la herencia y la gloria sin el padecimiento. Entonces, llegar a la perfección, digo que es un camino. Un camino que si no dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos vamos a desviar, nos vamos a tropezar, nos vamos a encontrar con cosas que nos van a desviar. Pero si dejamos que la luz del Espíritu sea nuestro guía, como es, lámpara a mis pies es tu palabra.
Que la palabra sea lo que nos esté guiando a ser cada día más como Jesús, a ser cada día que Él sea nuestro modelo, no ningún hombre, porque si nos ponemos nuestra fija en hombres, los hombres fallan. No hay uno, ni uno perfecto, ¿verdad? Solo Jesús. Y Él debe ser nuestro modelo. Y aquí lo quiero dejar en el día de hoy. Y lo que quiero recalcar es, hay un solo camino, es Jesús. Y Él nos lleva a vida eterna. Si vivimos para la carne, eso nos va a llevar a la muerte eterna. Que Dios siga hablando a nuestros corazones en este día y le voy a pedir a la pastora que pase ahí y nos dirijan un tiempo de oración para terminar en esta misión. Hay bastantes motivos de oración que mandé esta tarde y ahora en forma especial quisiéramos orar por la salud de varias personas en nuestra iglesia y pidiéndole al Señor que haga milagros y también seguimos orando por la Florida, por Cuba y Puerto Rico. Así que vamos a orar y no sé si Albertico, tú quisieras guiarnos en oración por Cuba, la Florida, Fort Myers, Puerto Rico, con todo lo que ha acontecido con el huracán. Por favor. Padre, te damos gracias por el privilegio de poder venir delante de tu presencia, Señor Jesús. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a aquellos que están pasando